Buenas noches, Julián. Buenas noches, profe. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Angelita. Buenas noches, profe. Jackson Dorado, buenas noches. Jackson. Bueno, entonces empecemos, estimados compañeros. Vuelvo a repetir el saludo para Ángela, para Julián, para Diego, para Daniel, para Wilmer, para Edwin, para Carlos y para Jackson. Entonces, empecemos. Empecemos, por favor. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Julián está Sí, viendo. profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Un ejemplo de diagramas de casos de uso. Listo. Cuando tú tienes un diagrama de caso de uso, que puede tener muchos casos de uso, vos tenés que hacer un diagrama de clases por cada caso de uso. Vos tenés que hacer un diagrama de secuencias por cada caso de uso. Vos tenés que hacer un diagrama de objetos por cada diagrama, de clase del caso de uso. Listo. Vuelvo a repetirles. Nosotros vimos un caso de uso de hacer una cita médica, pero esa cita médica tenía varios casos de uso. Mira, ustedes pueden observar lo siguiente. Mira lo siguiente. Ustedes ven mi pantalla y ese es un diagrama de casos de uso, pero es solamente un caso de uso para hacer una cita médica y atención médica. O sea, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 casos de uso. ¿Qué significa? Que por cada caso de uso que vos tenés ahí, vos tenés que hacer un diagrama de clase, vos tenés que hacer un diagrama de secuencia, vos tenés que hacer un diagrama de objetos por cada diagrama de clase que hiciste. Y sin contar los diagramas de actividades que nos faltan, los diagramas de componentes. Entonces el trabajo es como dispendioso, pero no difícil. Es entre su problema tenga más casos de uso, pues se va a complicar un poco el asunto. No complicar, pues le va a tocar trabajar un poquito más. Listo. Cuando yo
cuando yo estoy haciendo mis diagramas, ¿por dónde ustedes empiezan? Si estamos hablando de diagramas, si estamos hablando de diagrama, ¿quién está por ahí? Diego Andrés Erazo. Tenemos que hacer más o menos 9 diagramas, ¿correcto? ¿Cuál fue el primer caso? ¿Cuál diagrama hicimos? El diagrama de clases. Después hablamos del diagrama de casos de uso. Después del diagrama de casos de uso vamos a hablar del diagrama de secuencias y vamos a hablar del diagrama de objetos, ¿correcto? Pero por cada caso de uso vos tenés que hacer, vuelvo a repetir, un diagrama de clases por cada caso de uso, un diagrama de secuencias por cada caso de uso y un diagrama de objetos por cada diagrama de clase de caso de uso. Bueno, así que se ven un poquito enredados, entonces es mejor que entremos al ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Pasa que yo lo tengo por acá. Entonces, archivo, abrir. Listo. ¿Correcto? Vamos a hacer el diagrama del caso de uso para realizar una venta. Miremos el problema. El problema dice, una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Un día X, esta empresa comienza cuando un cliente solicita a un vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica el stock, le muestra y le informa de las características del producto. Si el cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le ofrecerá el ticket de pedido indicándole el código y el precio del producto. Puede ocurrir que el producto se encuentre que se encuentre en la vitrina no exista en la tienda, por lo que el vendedor se comunicará con el proveedor para consultar si el producto existe. En caso que tampoco existe, el vendedor, para no perder su cliente, le informará que existen productos sustitutos con las mismas características del producto que desea y al mismo precio. El cliente puede ser que acepte o no el producto. El cliente se dirige a la caja y el cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago. El cajero le entrega el comprobante de pago al cliente y este se dirige con el comprobante de pago al vendedor para que le entregue el producto. Listo. Jason Dorado. Jason. Sí, profe. Por favor, ¿me puedes leer otra vez el problema? Dice, una empresa dedicada a la venta de artículos electrodomésticos cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con cajeros, vendedores y sus propios almacenes. Un día por esta empresa comienza cuando un cliente solicita al vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El vendedor verifica en el stock, le muestra y le informa de las características del producto. Si el cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el vendedor le generará el ticket de pedido indicándole el código y el precio del producto. Puede ocurrir que el producto que se encuentra en la vitrina no exista en la tienda, por lo que el vendedor se comunicará con el proveedor para consultar si el producto existe. En caso de que tampoco exista, el vendedor, para no perder a su cliente, le informará que existen productos sustitutos con las mismas características del producto que desea y al mismo precio. El cliente puede decir que acepte o no el producto. El cliente se dirige a la caja y el cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago. El cajero le entrega el comprobante de pago al cliente y este se dirige con el comprobante de pago al vendedor para que le entregue el producto. Perfecto. Perfecto.
Miremos lo siguiente. Listo. Miremos otra vez la primera diapositiva que les hice. ¿Listo? Ustedes prácticamente están, ¿no?, aquí en la etapa de análisis y diseño. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que ustedes están basando en el documento de especificación de requisitos. Ustedes están apoyando en eso. ¿Listo? Ahora, no, dejémoslo por acá. Cada caso de uso debe llevar una descripción. Cada caso de uso debe llevar una descripción. Yo les pasé a ustedes una presentación y ustedes la tienen, sin embargo, si la necesitan, yo la envío nuevamente, ¿correcto? Entonces, esta es la presentación que ustedes tienen. Listo. Si yo amplío esta diapositiva, aquí está cómo se describe un caso de uso. ¿Listo? Hay que darle el nombre, hay que hacer una breve descripción del comportamiento o funcionamiento del caso de uso, actores que interactúan con el software, precondiciones para el inicio del caso de uso, poscondiciones, secuencia de pasos que describe el flujo principal. No vamos a hacer sino el flujo principal. En este problema vamos a tratar solamente el flujo principal. Vamos a pensar que no hay ningún problema, que la persona entra al almacén y el artículo está y no hay necesidad de estar llamando al proveedor. Es decir, el tipo que encuentra el artículo en la vitrina está y el vendedor consulta y hay stock, ¿correcto? Porque hay unos pedidos, se hicieron unos pedidos y el almacén cuenta con ese elemento, ¿correcto? Entonces no vamos a hablar de escenarios alternativos ni de excepción, ni tampoco de reglas del negocio. Vuelvo a repetir. Miremos lo siguiente. A esos diagramas que deben de hacer, tienen que describir cada caso de uso, describirlo. ¿Cómo se describe? Se describe dándole un nombre. Haciendo una breve caso de uso. Actores que interactúan con el software. Precondiciones para el inicio del caso de uso. Postcondiciones que se esperan a su término. Secuencia de pasos que describe el flujo principal. No van a ser escenarios alternativos ni de sección, porque yo le estoy diciendo en este momento que el problema no va a tener casos alternativos ni de sección. Vamos por el camino feliz. No vamos a aplicar las reglas del negocio tampoco. Las reglas del negocio están en el documento de especificaciones. Por ejemplo, una regla del negocio puede ser que el cajero nunca puede recibir una tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago diferente al efectivo. Esa es una regla del negocio, ¿correcto? Una regla del negocio puede ser que las compras que haga un cliente no deben de ser menores de 100,000. Esas son las reglas del negocio. Entonces, es decir, entre hoy martes y el jueves tenemos que hacer un trabajito para sacar otra nota. Entonces ustedes tienen que describir cada caso de uso.
Y para eso utilizan la diapositiva número 10, donde les narra cómo se hace la descripción de un caso de uso. Ahora, si ustedes siguen mirando la diapositiva, ahí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí dice descripción. Entonces, aquí dice ejemplo, descripción de un caso de uso para pedir una cita médica. Entonces, en la diapositiva 11 está el ejemplo. En la diapositiva 10 está la estructura y ya a partir de la diapositiva 11 está cómo se describe un caso de uso. Entonces, descripción. Este caso de uso permite que un paciente empleado solicite una cita médica. Actores, paciente o empleado. Precondiciones. El paciente necesita estar logueado en el sistema con el perfil paciente y un empleado necesita estar logueado en el sistema con el perfil empleado. Postcondiciones, consulta médica. Las postcondiciones es el objetivo del caso de uso. Y ahí siguen los flujos. El flujo principal, pero solamente van a ser el flujo principal. Solamente, no van a ser flujos alternativos ni van a ser flujos excepcionales. ¿Correcto? Entonces, si nosotros nos regresamos al desarrollo, abrir al desarrollo de la clase, no guardemos esto. Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer? El documento de especificaciones, pues vamos a partir de que nosotros el documento lo tenemos y que nos reunimos con el cliente, lo que sea. Tenemos que hacer el diagrama de caso de uso. Tenemos que hacer un diagrama de clases por cada caso de uso, un diagrama de secuencias por cada caso de uso, un diagrama de objetos por cada diagrama de clase del caso de uso, y cada caso de uso debe llevar una descripción, que es lo que yo les dije que deben de tener en cuenta la diapositiva número 10 y 11 para que se basen un poquito. Correcto. Miremos el problema. Listo. Entonces, vamos a hacer el diagrama de casos de uso para este problema. Miremos cuáles son los actores en este momento. ¿Cuáles son los actores? Cambiemos aquí de color. Entonces, ¿cuáles son los actores del negocio? ¿Cuáles son los actores que están participando en este problema? Entonces, tenemos los cajeros. ¿Listo? Tenemos los vendedores y tenemos el cliente. Tenemos el cliente. ¿Cuál es la idea? La idea es que una persona llega al almacén, le gusta un artículo, el vendedor va al sistema, consulta, existe el artículo, le determina las características y le dice el precio, le da un ticket y el cliente va y paga. Cuando nosotros estamos haciendo estas representaciones gráficas a través de UML o a través de Rational ROS, nosotros lo que tenemos que plantearnos en nuestra estructura mental es que quien hace todo eso es el sistema. Vuelvo a repetir. Ustedes tienen que tener en cuenta que quien hace esto es el sistema. Es el sistema. Es el sistema. ¿Correcto? Porque es que cuando comencemos a dibujar de pronto nos vamos a confundir y es que el vendedor va allá y es que el vendedor no. No. Esto lo hace el sistema. Cuando nosotros estemos dibujando esta situación, es porque nosotros estamos frente a la aplicación. O sea, tiene que haber siempre una interfaz de usuario con el sistema. Siempre tiene que haber una interfaz de usuario con el sistema. Y quien realiza los mensajes, todo el asunto es el sistema. ¿Correcto? Miremos lo siguiente. ¿Cuál sería el diagrama de casos de uso para realizar esta venta en este almacén a una personita que quiere un artículo? Ojo que yo lo voy a hacer en forma muy general.
una forma muy general. Pero vamos a tratar de que este ejemplo lo apliquemos para todos los diagramas, es decir, lo vayamos encadenando de tal manera que este problemita tenga su diagrama de caso de uso, que tenga su descripción, que tenga su diagrama de clases, que tenga su diagrama de objetos, que tenga su diagrama de secuencias, que tenga su diagrama de actividades y los demás. De tal manera que como que al final tratemos de hacer un ejemplito y nos basamos en este que estamos desarrollando. Por el momento, ¿qué estamos haciendo? Ver partecita por partecita, pero vamos a tratar de ir integrando esas partecitas y después ustedes ya hacen uno general, que yo creo que ese va a ser como el trabajo final que debemos entregar, pero entre todos lo vamos a realizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso. Si nosotros vemos la diapositiva, el tablerito, miremos el tablerito por favor otra vez. Abrir, desarrollo de la clase, guardar, listo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es el diagrama. Esto no es así. Borremos acá y pongámosle así. Diagrama, caso de uso. Diagrama de caso de uso. ¿Cuál es el caso de uso que nosotros vamos a tratar? Realizar venta. Ese es el caso de uso. ¿Cómo se nombra un caso de uso? Pues con verbo en infinitivo y un complemento. Cualquier complemento de mínimo una palabra o 2 palabras o 3 palabras. Correcto, si coloca más de una palabra, entonces tiene que unirlas con un guión. Ese es el asunto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a desarrollar es el famoso diagrama de casos de uso. Es el diagrama. Vamos a desarrollar esta primera partecita. El diagrama de caso de uso para el caso de uso realizar una venta. Voy a hacerlo en una forma muy general. Miremos, porque ustedes después tienen que apoyarse y hacer otros ejercicios. Abramos, abrir. Guardar, listo. Este es el diagrama de caso de uso realizar una venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué actores tenemos? Le cambio esta flechita con otro que lo... Por favor, me pregunta si tienen cualquier duda. ¿Cuáles actores tenemos? El actor vendedor y el actor del cajero. Y otro actor que se llama cajero. Y tenemos otro actor que es el cliente. Aquí hay algo que deben de tenerlo en cuenta. Aquí hay algo que deben de tenerlo en cuenta. Listo. Que nosotros tenemos actores del negocio y tenemos actores, trabajadores del negocio. ¿Cuáles son los actores del negocio? Los actores del negocio son el cajero, el vendedor. ¿Cuáles son los actores trabajadores del negocio? Los actores trabajadores del negocio es el cliente. No, los actores trabajadores del negocio son el cajero y el vendedor, perdóname. El cajero y el vendedor. ¿Listo? ¿Y cuáles son los actores del negocio? Los actores del negocio es el cliente. ¿Listo? Entonces, eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta
ahorita en la descripción del caso de uso. Bueno, sigamos. Abramos. Sin título. Listo. Sigamos con el diagrama de caso de uso. Caso de uso, realizar venta. Entonces los actores son vendedor, cajero y cliente. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la venta. Vamos a realizarla. El caso de uso es realizar la venta. Mira, muchachos. Ustedes tienen que tener en cuenta que uno, como ingeniero de sistemas, prácticamente es coadministrador. Uno es coadministrador. ¿Qué significa? Que uno en cierta forma debe saber un poquito de todo. Y si estamos de todo, estamos hablando en sí de una parte del todo es conocer una empresa, conocer sus áreas. Es decir, tú tienes que saber un poco de inventario, tú tienes que saber un poco de compras, tú tienes que saber un poco de cuentas, tú tienes que saber un poco de qué pasa si, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos una venta, nosotros recibimos un dinero, ¿sí? Ahora, ¿qué cuentas afecta esa entrada de dinero? ¿O qué bancos afecta ese dinero? ¿Listo? Ahora, si nosotros sacamos un producto de un almacén, ¿qué puede afectar la salida de ese artículo? ¿Qué puede afectar? Pues si es una venta, pues afecta caja, las cuentas bancarias. ¿Y qué más afecta? Pues afecta el inventario, ¿listo? Cuando nosotros estamos haciendo, vuelvo a repetir, estos diagramas, nosotros lo primero que encontramos es una interfaz de usuario. Es una famosa interfaz de usuario. Por eso es que ustedes deben de tener una buena lectura en lo que es la interacción hombre-computador, la famosa HCI, y cómo es que ustedes pueden dibujar unas buenas interfaces de usuario. Eso ya es otro cuento, pero que le compete a ustedes como ingeniero de software. Entonces, vamos a realizar la venta, ¿listo? Pero es que si yo coloco aquí realizar la venta, facturar, actualizar inventario, si yo coloco, ¿cuál es el símbolo de un caso de uso? Es un óvalo así de esta manera, ¿correcto? De esta manera, y adentro va el nombre del caso de uso, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no planteamos esto bien? Es decir, si tú colocas aquí realizar la venta, elaborar factura y actualizar inventarios, ahí mismo en la misma bolita, digamos en la misma bolita, pues no, pues complicadísimo. Número uno, pues porque un caso de uso solamente es un verbo, o sea, solamente es una acción, ¿correcto? Y si tú ves, cada caso de uso también es una acción. Realizar una acción, actualizar una acción, elaborar es una acción. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, cuando yo hago este asunto así, donde yo coloco un verbo por cada caso de uso, la situación pues es más clara. ¿Correcto? Ahora, no le vamos a poner mucha atención al asunto de las relaciones que hay entre los casos de uso. No le vamos a poner mucho caso, porque es que ustedes no han visto bases de datos. Simplemente vamos a utilizar una relación ahí de asociación, de amistad, ¿sí? ¿Correcto? Y ya paré de contar. Entonces, cuando tú realizas una venta, pues tú tienes que elaborar la factura y el cliente tiene que pagar. Ahora, cuando tú realizas una venta, tú tienes que actualizar el inventario.
¿correcto? Tú tienes que actualizar el inventario. Y ya pare de contar. Cuando tú estás haciendo diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de objeto, vos tenés que colocarte en muchas perspectivas. Es una cuestión como bien plegada. Obvio que todo esto lo hace el sistema. Cuando ustedes en su vida cotidiana van por la calle, tú ves personitas que tienen en su camiseta colombina, o tú ves carros de Bavaria, o tú ves carros de Postobón, y todos son como promotores, ¿no? Porque uno dice, en una tienda, ¿quién actualizará la vitrina? Digamos, esas neveras. ¿Quién actualizará esas vitrinas? Pues uno dice, pues el dueño del negocio es el que actualiza esas vitrinas. No las actualiza el jefe. Mejor dicho, a veces el tipo termina la tarde y ni siquiera sabe qué quedó en esas vitrinas. Ni siquiera sabe qué quedó en esas vitrinas. El promotor es el que llega al otro día, el proveedor es el que llega al otro día y mira, y te dice, mira, señor Álvaro, este se te está acabando, no tiene sino 3, tiene 4, es necesario, ¿correcto? Él es el que va actualizando. Entonces yo le digo al promotor, y no, es lo que tú consideres pertinente que debo de tener. Y me imagino que tú llevas una estadística ahí de cómo van las ventas de esos productos, pues entonces más o menos déjame un promedio, mira quién, exacto, correcto, mira que así son las cosas. Ahora, cuando yo tengo mi diagrama de casos de uso, ¿qué tengo que hacer con ese caso de uso? Describir el caso de uso, describirlo, o sea, ustedes tienen que describir este caso de uso. Ustedes tienen que describir este caso de uso. Ustedes tienen que describir este caso de uso. Escribirlo en un documento. ¿Y cómo lo escriben? Dándole el nombre, describiendo un poquito, diciendo cuáles son los actores, diciendo cuáles son las poscondiciones, cuáles son las precondiciones y cuál es el flujo principal. No vamos a utilizar las reglas del negocio ni los flujos alternativos ni excepcionales. ¿Listo? Entonces, mira que de este caso de uso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? 1, describir el caso de uso. 2, hacer el diagrama de secuencia. El diagrama de clases, pues no les digo que hagan el diagrama de secuencia porque no les he explicado el diagrama de secuencia. Pero de aquí al martes tenemos que terminar ya diagramas de secuencia y diagramas de objeto. ¿Qué tienen que hacer con este caso de uso? Actualizar el inventario. Con el caso de uso actualizar. Tienen que describir el caso de uso y hacer el diagrama de caso de uso. ¿Qué tienen que hacer con este caso de uso? Elaborar factura. Tienen que describir el caso de uso, describir el caso de uso y hacer el diagrama de clase. Y hacer el diagrama de clase. Perfecto. Vamos a trabajar, o sea, ¿se imaginan ustedes que este diagrama de casos de uso lo profundicemos y saquemos unos 10 casos de uso? Esto se pone grande, 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 ¿correcto? Entonces vamos a trabajar el primer caso de uso, que es realizar venta. Ahí dice reliar, pero es realizar venta. Vamos a hacer el diagrama, guardar, el diagrama de casos de uso para realizar esa venta. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Miremos la siguiente diapositiva. O sea, que eso mismo tenés que hacerlo para este señor. Control Z. Y lo mismo tiene que hacerlo para este señor. Y Control Z. Miremos cómo sería en una forma aproximada y en una forma muy general el diagrama de clases para realizar la venta. Diagrama de clases para realizar la venta. Digámosle que guardar.
No, este no es. Es que no hay abierto. Abrir. Ya. Listo. Este es el diagrama. Dice, diagrama de casos de uso. Caso de uso. Voy a ponerle en otro colorcito. Pongámosle verde. Listo. Y escojamos esto. Mira lo que dice aquí. Diagrama de casos de uso. Caso de uso, realizar la venta. ¿Listo? Y nos faltan dos casos de uso, que es actualizar inventario y elaborar factura. Vamos a solamente hacer el diagrama de casos de uso para realizar la venta, o sea, el caso de uso principal. Entonces, lo que yo les decía, tiene que haber una interfaz de usuario, aquí dice interfaz de usuario producto. ¿Cómo se nombra una clase? Una clase se nombra, no se nombra en plural, sino en singular. Entonces, una interfaz de usuario. Por eso yo le digo, prácticamente esto lo hace el sistema. Es decir, esa interfaz de usuario puede ser a través del mouse, que tú inicialices ese caso de uso, tú inicialices, puede ser con un mouse, puede ser, no sé, ¿cómo se llama esa cuestión de inteligencia artificial? Bueno, algo de inteligencia artificial con la mirada, con lo que sea. Pero tú tienes que tener una interfaz con el sistema, ¿correcto? Entonces, tiene una interfaz del producto. Miremos una cosa, miremos, cuando tú tienes un almacén, y yo digo, mañana voy a abrir el almacén, y yo me voy para el almacén y abro el almacén, pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que no haya ningún artículo, solamente las vitrinas estén desocupadas. Las vitrinas están desocupadas. ¿Por qué las vitrinas están desocupadas? Pues hombre, pues porque yo no he llamado al proveedor para que me traiga las cosas. Entonces no es posible que yo a las 9 de la mañana la gente esté llegando el primer día de mi negocio, Entonces la gente dice venta de colchones y miran para ahí no hay ni un colchón, ¿sí me entiende? Y es el primer día de negocio, ¿correcto? Pero puede ser que al segundo día yo ya tenga todo, ¿correcto? Entonces ahí sí puedo vender un colchón y puedo hacer una factura. Entonces miremos, vamos a poner al día mi negocio. ¿Cómo yo pongo el día mi negocio? Entonces, hay una interfaz de usuario de producto, ¿sí? Hay una orden de pedido, es decir, yo pedí al proveedor 100 colchones, 100 colchones. Ahora, hay otra clase que se llama control. Normalmente esta clase control aparece en todos los casos de uso, porque debe de existir un control. Entonces, este control es como el Cardex, cuando antiguamente se manejaba unas tarjeticas de Carde, y entonces el Carde me dice, como yo pedí el colchón, entonces yo miro el Carde. El colchón me dice que hay 100 colchones, pero como es la primera vez, el Carde me dice que hay 0 colchones. Entonces llegan el orden de pedidos de 100 colchones, el control me dice que no hay colchones, entonces va a producto que es colchón y en ese momento yo tengo 100 colchones, ¿correcto? Ahora, si un cliente me llega cuando yo no tengo nada, pues yo no puedo vender nada, ¿cierto? Yo como vendedor entro a la interfaz de producto, yo consulto el producto y cuando el sistema va al producto no va a encontrar nada. Entonces,
Ay, ¿qué sería? Daniel Rojas. Miremos a ver qué es lo que me quiere decir Daniel Rojas. ¿No será algo especial o qué será? Profe, que no puedo seguir, se me fue el internet. Ah, ok, Daniel. Feliz noche. Feliz noche. Yo te mando el audio de la clase tan pronto lo procese. Lo procese en mi canal. Listo. Sigamos. Entonces, realizar beta. Seguimos con el diagrama de clases. Entonces tenemos una interfaz de usuario, una interfaz de usuario producto. Ya tenemos el producto, entonces no hay ningún problema, estamos en el camino feliz, no hay flujos alternativos, no hay secciones ni nada. Entonces nosotros hacemos la venta y hacemos la factura. Y ya. Esto lo hace el sistema. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está el cajero? ¿Y dónde está el vendedor? ¿Correcto? ¿Dónde están esos dos muñequitos corriendo de un pasillo a otro? No. Por eso aquí está la famosa interfaz de usuario. Todo esto lo hace el sistema al interior, ¿correcto? Entonces, ese es el diagrama de clases para el caso de uso, realizar la venta, ¿correcto? ¿Qué les voy a pedir a y me falta es hacer la descripción del caso de uso. ¿Listo? Miremos aquí un poquito en mi presentación. Vais a ver, ya que llegué a este diagrama, les voy a decir algo acá. Les voy a decir algo acá para que ustedes no tengan ningún problema. Porque cada símbolo tiene su sentido. Esto que ustedes ven acá es un diagrama de caso de uso de realizar venta, pero en la parte de análisis. Esto es una parte de análisis. Lo que nosotros estamos haciendo ya es diseño. Entonces, jamás se le va a pedir a ustedes que presenten un diagrama de análisis. Normalmente siempre está por el lado de diseño, ¿correcto? Aunque este tipo de diagramas de análisis les va a dar, ¿por qué de análisis? Por esta línea que lleva acá, ¿sí ve? Cuando ustedes vean un caso de uso con esta línea es porque están en la etapa de análisis. Lo que pasa es que aquí ellos, ¿qué dijeron? Yo tengo que realizar venta, entonces, pues hermano, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Significa que de este caso de uso se van a desprender 2 o 3 casos de uso más o 4 casos de uso. Pero cuando yo estoy hablando de 3 o 4 casos de uso, estoy hablando de 4 diagramas de clase, estoy hablando de 4 diagramas de secuencia, estoy hablando de 4 diagramas de objeto. Es decir, donde no es que tú compliques, el problema te va diciendo hasta dónde tenés que ir. Porque si nosotros miramos ese diagrama de casos de uso de la cita médica, alcanzamos a contar como 12 casos de uso. O sea, son 12 diagramas de clase, son 12 diagramas de secuencia, son 12 diagramas de objetos. O sea que ese documento va a quedar bien grande. Listo. Entonces, mira cómo es, yo traté de hacer una partecita de ese diagrama de casos de uso de realizar la venta. ¿Listo? Entonces, pues una partecita nomás, porque ahí me falta, bueno, ahí está el nombre, me falta es describir, hacer una pequeña descripción, y me faltan las condiciones y las poscondiciones, no, las precondiciones y las precondiciones.
Actores, trabajadores del negocio, cajero, vendedor, esos son actores. Actores del negocio, el cliente y el proveedor. Identificar casos de uso, realizar la venta. Relaciones de los casos de uso, realizar la venta y pues van a haber relaciones con el cajero, con el vendedor y el cliente. Aquí cuarto va a ser un diagrama de caso de uso. Es decir, tú puedes describir un caso de uso, hay diferentes estructuras, ¿correcto? Pero de todas maneras yo quiero que se guíen por la de la diapositiva número 10, que es esta. Le van a colocar el nombre, una breve descripción y más adelante está hay un ejemplo, precondiciones. Precondiciones. Por ejemplo, una precondición para realizar la venta es que existe el producto. Esa. Si no hay esa precondición, tú no puedes realizar la venta. ¿Y cuál sería la poscondición? La poscondición normalmente es el objetivo del caso de uso, o sea, realizar la venta sería la poscondición. ¿Listo, muchachos? Vayámonos otra vez al tablerito. Vayámonos otra vez al tablerito. ¿Qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Número 1, por favor, nosotros tenemos que sacar otra nota. Vayan anotando ahí lo que ustedes tienen que entregarme. Entregarme no. Ese asunto de entregarme, como que eso como que suena en forma imperativa. No, muchachos. Vos sabés que yo no soy así. Vamos a tratar para el jueves, muchachos, para el jueves, de traer primero, están anotando, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, como está el audio, pues tienen que describirme el caso de uso, describir el caso de uso de realizar la venta. ¿Listo? Van a hacer el diagrama de clases, de actualizar inventario. El diagrama de clase de actualizar inventario. Es decir, necesito que me hagan nomás una descripción. ¿Para qué me van a hacer? Lo único que quiero es que tengan la parte filosófica de cómo se describe un caso de uso. ¿Cómo se describe un caso de uso? Entonces, nomás necesito el caso de uso de realizar la venta. Necesito que me presenten el diagrama de clase de abrir, miremos, guardar. Necesito, ya hicimos el diagrama de clase de realizar la venta. Necesito que hagan el diagrama de clase, no, pero con esta letra no. Necesito que me hagan el diagrama de clase de actualizar inventario. ¿Listo? Y entonces, para hacer el diagrama de clase de actualizar inventario, entonces empecemos a tratar de hacerlo de una vez. ¿Listo? Traten de hacer el diagrama de clase de actualizar inventario. Y yo voy mirando. ¿Listo, muchachos? Arranque. Todo eso tienen que hacerlo en UML. ¿Listo? ¿Aló? Profe, qué pena. Sí. Sé que tú puedes volver a enviarnos las ¿Aló? diapositivas ¿Cuál? de las que nos habían dicho. Sí, no sé si las que tengo son esas. Ah, bueno. Ah, que te mande otra. Ah, bueno, listo. Ya les voy a mandar al grupo entonces la presentación. Bueno, mientras yo le mando esa presentación, entonces traten de hacer el diagrama de clases para actualizar inventarios. ¿Listo? Listo. Otros pueden empezar de una vez a describir el caso de uso, pero quiero verlos trabajando ya juiciositos. ¿Listo? Es decir, si nosotros tenemos esto el jueves lo podemos terminar y de pronto podemos arrancar diagrama de secuencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, Angelita, ya le voy a mandar esa presentación y todos por favor traten de hacer el diagrama de clase
de actualizar inventario, del caso de uso realizar venta. ¿Sí? Ustedes tienen que realizar el diagrama de clase del caso actualizar inventario, del diagrama del caso de uso realizar venta. Es decir, no se vayan a enredar mucho, ¿listo? Entonces, no sé si les mando estos tableritos o ustedes le tomaron ya una foto a este tablerito y le tomaron foto. ¿Le están tomando foto? ¿Un pantallazo? ¿Aló? Le pueden tomar un pantallazo a este y le pueden tomar un pantallazo al diagrama de clase. Guardar. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden colocarle los métodos y los atributos a esas clases, ¿no? Por favor, le colocan métodos y atributos que ustedes consideren pertinentes en estos casos de uso. Hay un caso de uso prácticamente en todas las clases que es actualizar, ¿listo? Ese sí normalmente va en todos esos casos de uso, ¿listo? El método actualizar. Entonces faltan los atributos y faltan los métodos. Este es bueno también para que se guíen, porque si ustedes van a hacer el diagrama de casos de uso, pues debe de haber una interfaz de usuario, tiene que haber un control, lo que sea. Vamos a ver cómo se van a desempeñar haciendo ese diagrama de clases. Ese diagrama de clases para el caso de uso actualizar inventario. Voy a enviarle a todos ustedes la presentación nuevamente. Por favor, pregunta si me estoy haciendo comprender o está muy clarito la explicación. Julián, ¿alguna pregunta? No, profe, no tengo preguntas. Bueno, listo, perfecto. Vamos a ver dónde yo tengo. Sí, aquí está. Angelita, ahí quedó en el grupo la presentación. ¿Listo? Voy a enviar. Muchas gracias, profe. Te voy a enviar también. Te voy a enviar también. No, diagramas de secuencia no estamos viendo. Oh. Eso será como que fotos, videos, cámara, documento, contacto. Sí, documento. Donde yo tengo 11. Ese. Añadir. Ahí les mando los dos tableritos que hicimos ahorita. ¿Listo? Los dos tableritos que hicimos ahorita. Voy a dejar de compartir un momentico, pero no me voy, estoy acá. Sino que simplemente voy a dejar de compartir. Jason, ¿tenés alguna pregunta? ¿Todo claro? O más o menos ahí, a medida que vayamos haciendo los ejercicios van entendiendo un poco mejor. Jason. Jason. Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. El jueves sacamos una notica, oye muchachos, porque no tenemos sino 3 noticas, es decir, tendríamos 3 notas del segundo parcial del segundo corte, ¿listo? Cada nota para mí es una nota del parcial, ¿listo? O sea que nos faltarían
2 notas para el segundo parcial, ¿listo? Entonces, quiero que juiciositos hagan la descripción del caso del caso de uso, realizar venta y hacer el diagrama de clase de actualizar inventario. A ver, aquí lo mejoramos entre todos, esa es la idea. Aquí no es de poner cosas malas, sino de tratar de entender un poco la situación. Entonces, después de que tengamos eso, arrancamos con diagramas de secuencia, pero seguimos trabajando el caso de uso realizar venta para que ustedes vayan viendo cómo va quedando los diagramas. Esa es mi idea. La van a hacer en forma muy general, ese diagrama de clase, ese diagrama de clase de inventario, lo van a hacer en forma muy general.
Carlos, ¿cómo vas? Carlos Caldón, Diego Andrés Erazo. ¿Cómo vas, San Diego Andrés? ¿Qué estás haciendo? ¿El diagrama de clase o la descripción del caso de uso? ¿Qué está haciendo, Diego Andrés? El diagrama, profe. Ah, listo. ¿Lo quieres mostrar, el diagrama? Profe, apenas estoy empezando, profe. Listo. Carlos, ¿cómo vas, Carlitos? Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿La descripción o estás haciendo el diagrama de clases? Estoy empezando por la descripción, pues. Ah, bueno, listo. Edwin Andrés. Edwin Andrés, Sí, profe. ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿El diagrama o estás haciendo la descripción? El diagrama, profe. Listo. Diego Fernando Portilla. En el diagrama, profe. Listo. ¿Cuántas clases te están saliendo? ¿Cuántas llevas? Es que, es que usted mostró en la diapositiva. Ah, listo. Angelita, ¿cómo vas, Angelita? Decímelo. Bien, profe. ¿Qué, Ahí vamos. qué estás haciendo? ¿El diagrama o la descripción? La descripción, profe. Bueno, perfecto. Julián, Julián, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Qué estás haciendo? ¿El diagrama o la descripción? El diagrama. Ah, bueno. ¿Y cuántas clases ya has sacado? No, profe, apenas lo estoy empezando. Bueno, listo.
Bueno, compañeritos. ¿Cómo ven la cosa? ¿Como complicadita o no, sencillita? Ángela, ¿cómo está? ¿Complicadita el asunto? ¿Aló, Angelita? Sí, profe. Sí, ¿está complicada el asunto o qué? ¿O ya terminaste? Listo. No, no termino. ¿Querés mostrar lo que llevas, Angelita? Ah, profe, pues yo lo tengo en lápiz, Ah, no en el importa. cuaderno. Ah, ¿pero lo puedes mostrar o qué? Ah, ¿O no? no, profe, pues aún no termino. Ah, bueno, listo, hágale. ¿Quién quiere mostrar y lo que esté haciendo? Bueno, entonces hagamos una cosa, muchachos. Ustedes traten de terminar la descripción y el diagrama de clases de uso y nos vemos el jueves a las 7:40, 7:50 que diga, y ese día sacamos una nota, ¿listo? Ustedes me muestran el diagrama de clase y me muestran la descripción. Y el diagrama de clase, pues si hay que arreglarlo, arreglamos y no hay ningún, pero sacamos una notica el jueves, ¿les parece? Para sacar ya si Dios quiere, la cuarta nota del parcial, listo, ya nos quedaría pendiente una nota. Miramos eso, me enseñan lo que hicieron, rapidito, y arrancamos con diagramas de secuencia y de objetos, ¿vale? ¿Les parece, Julián, Ángela, Jason, Edwin, Carlos y Diego? ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. bueno, perfecto. Entonces, gracias por la atención que me prestaron y nos vemos el jueves. O sea, el jueves, por favor, cumpliditos ahí porque vamos a sacar notica, ¿listo? Lo primero que vamos a entrar es sacando nota y arreglamos ese diagrama si yo lo veo un poquito malito o lo hacemos entre todos y ya. Y enseguida sacamos diagrama de secuencia, diagrama de objetos y encadenamos el mismo caso de uso para que vaya quedando todo chévere. Vale, muchachos, y vayan ustedes entendiendo bien cómo es que funciona todas esas cositas. Por favor. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Pasen lo que hicimos hoy a UML, ¿listo? Pasen el diagrama de casos de uso, pasen el diagrama porque vamos a trabajar en UML, ¿listo? Dibujan en UML, me presentan eso, por favor, me presentan en UML, que eso es nota también. En UML, el diagrama de casos de uso, de realizar venta, que era realizar venta, elaborar factura, actualizar inventario, los actores vendedor, cajero y cliente. Ese es el primero que tienen que presentarme de UML. El segundo que tienen que presentarme en UML es
el diagrama de clases del caso de uso principal, realizar venta. ¿Listo? Interfaz de usuario, producto, control, producto, factura, UML. Lo otro que tienen que presentarme en UML es el diagrama de clases de actualizar venta, pero lo mejoramos. Si está malito, lo mejoramos. Y lo otro que tienen que presentarme es la descripción, pero no en UML, eso sí, en un texto, puede ser en una diapositiva de PowerPoint, la descripción de los dos casos de uso, del realizar venta y de actualizar inventario. Así quedamos para el jueves. ¿Comprometidos? Julián, Angelita. Sí, señor. Listo, entendido. Entonces nos vemos el jueves a las 7, entonces, rapidito. Julián Cifuentes, tarran, hace la presentación, ahí está el diagrama tal, Angelita, listo. Julián, pues la descripción de los casos de uso. Listo, chun, 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 ya, listo. Siguiente, así rapidito para entrar a diagramas de secuencia. Listo, muchachos. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que descanse Julián, que descanse Angelita, que descanse Listo, Jason, profe, gracias. Vale, que descanse Edwin, que descanse Carlitos, que descanse todo el mundo, juiciosos. Todavía no tomen cerveza cuando reciban el cartón. Chao, chao. Yo les mando el audio.